Pardo, periodista de la edición de Galicia del diario.es. Yo he venido en tren. Digo porque está bien aclararlo, visto cómo estamos hoy. Además, así creo que me gano a uno, por lo menos, de los compañeros de esta mesa número 4, que arrancamos un poco con esa sensación dividida entre el artista que toca después del cabeza de cartel o el que piensa, no están mal los teloneros que nos han puesto. Pues así vamos a hablar. Lo que sí está claro es que, por si había alguna duda, el ministro la acaba de desterrar. Esto ya no va de números, así que a ver si va de alguna de las cosas de las que vamos a hablar ahora. De experiencias, de naturaleza, de ecoturismo y de actividades, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados, que os presento. Javier Pantoja, director del organismo autónomo Parques Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Agradezco mucho que no me hayan puesto a ningún ponente con alguno de los cargos que hemos visto esta mañana. Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de A Coruña. Antes de empezar, una cuestión de orden por alusiones. Gonzalo, ya no estaba el caballero, pero ¿algo que decir sobre el debate de la capitalidad de Galicia o no? Bueno, yo creo que es un debate sobre el que hay consenso al respecto de que la capital está en Coruña. Ahora, a esta hora, y con este quórum puede haber consenso. Amanda Guzmán es gerente de la Asociación de Ecoturismo en España y Gonzalo Pastor, director de trenes turísticos de Renfe Viajeros. Para empezar, vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar de ecoturismo, vamos a hablar de naturaleza, vamos a ver si son cosas muy diferentes o si incluso se pueden combinar e intercambiar. Pero, por ejemplo, Javier, si hablamos de naturaleza y si hablamos de ecoturismo, yo creo que pensar en parques nacionales es una obligación, ¿no? Si uno dice Navidad y piensa en Vigo, dice en parques naturales, dice ecoturismo y dice parques nacionales. Pues sí, efectivamente, así es. Buenos días a todos. Yo creo que sí. Nosotros, como saben muy bien, desde el Ministerio lo que hacemos es tener una visión general de la conservación de la naturaleza. Una de las niñas bonitas, digámoslo así, son los parques nacionales. Como sabes, unos parques, una figura de protección emblemática en España, digamos que es la pionera, la puntera a nivel europeo. España fue el primer país europeo que declaró parques nacionales. Los dos primeros a nivel europeo fueron españoles en 1918, hace ya más de 100 años. Y, por tanto, nuestro país tiene una larga experiencia en lo que es la conservación de la naturaleza, pero no solo la conservación, que es lo que creo que es interesante tratar aquí. La figura de parque nacional es significativa y es diferente a otras precisamente porque pone al mismo nivel la conservación, que es el pilar fundamental, pero también el uso, la utilización de la ciudadanía, ¿no? Viene del siglo pasado, ¿no? Esos ambientes emblemáticos, en teoría prístinos no tocados. Europa no es así. Pero sí que ese concepto de conservar, pero a la vez disfrutar, es fundamental en la figura de parque nacional. Estamos hablando de una figura que solo son 16 espacios en todo el territorio, exclusivos, el último declarado en 2021, y que queremos fomentar, pero de una forma ordenada. No todos los años se declara un parque nacional, además porque es una figura la única que se declara de interés general de la nación. Tiene un procedimiento largo, se declara por ley de Cortes Generales, las otras figuras tienen otro tipo de reglamentación. Y yo creo que esta figura es emblemática porque lo que pretende es eso, poner a disposición de la ciudadanía de una forma ordenada y responsable lo que son los valores naturales que creo que como ciudad, como ciudadanía en general, como sociedad tenemos que conservar. Luego te preguntaré si igual que tenemos algún nuevo parador previsto, también tenemos algún parque nacional previsto. Pero sí, antes, saliendo de la naturaleza para meternos en un entorno urbano compacto, en una ciudad rodeada de mar prácticamente por todas partes, porque es una península con el paseo marítimo más grande de la Europa continental, Gonzalo, visitar Coruña de por sí ya es una experiencia. Sí, efectivamente, y cada día más. Nosotros lo que hemos intentado, y esto es un proceso muy largo, ¿no? Un proceso que nace de una reflexión de carácter estratégico de hace muchísimos años, donde efectivamente, porque hemos tenido esa suerte, en su momento existió un gobierno municipal presidido por un alcalde que todos y todas conocemos, Francisco Vázquez, que hizo aquello que, bueno, como dice el archiconocido, ¿no? Aforismo, gobernó pensando en las siguientes generaciones, más que en las próximas elecciones. Y aprovechando el entorno, aprovechando la propia identidad, ¿no? Y la singularidad de una ciudad que, como bien decías, es una península, pues hizo un paseo marítimo de casi 15 kilómetros, el más grande de la Europa continental, efectivamente, que ya de por sí constituye una experiencia en sí mismo, ¿no? Es una abertura, efectivamente, al mar, es una apertura al mar que además viene
relacionada también con la conservación de espacios de valor natural, ¿no? Y que vino acompañada también de una decisión en su momento que facilitó muchísimo la conservación de todo ese entorno, que fue la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Torre de Hércules, ¿no? Que está enclavada, digamos, que en el medio de ese gran paseo marítimo, que incluso vino oportunísima, porque vino en un momento donde efectivamente estábamos viviendo ese periodo de expansión fundamentalmente inmobiliario, ¿no? Que luego acabó, como todos sabemos, y había una presión inmobiliaria muy grande, urbanística muy grande, en un entorno que efectivamente se quería conservar. La declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Torre de Hércules, bueno, facilitó totalmente la conservación de ese entorno y efectivamente a medio y largo plazo se ha conseguido pues, un espacio singular, único, que desde el punto de vista de la promoción turística tiene un valor excepcional. Pues hay gente joven que no recuerda a Paco Vázquez, era la versión beta de Abel Caballero. Podemos sí, era la versión coruñesa así, ¿no? de Abel Caballero, efectivamente. Amanda, hablaba Javier de ese doble papel que tienen nuestros parques nacionales de conservación, pero también de uso. Y yo quería preguntarte por el propio concepto de ecoturismo, porque ecoturista es aquel que visita este tipo de lugares o ecoturista es aquel que se comporta de una forma diferente al turista, digamos, convencional o tradicional. Pues las dos cosas, las dos respuestas son correctas, porque el ecoturismo se realiza en espacios con una naturaleza bien conservada. El viaje de ecoturismo es para conocer esa naturaleza. Y en nuestro país, naturaleza y cultura va evidentemente de la mano, ¿no? La cultura, la forma de vida. Tiene que ser el motivo ese viaje, por lo tanto, dónde se realiza es importante, pero lo más importante de todo es cómo se realiza ese viaje, ¿no? Para que se pueda llamar ecoturismo, hay que asegurar que ese viaje contribuye a la conservación y no todo lo contrario. O sea, no genera impactos negativos ni en el medio ambiente ni en la gente que vive allí. Sino todo lo contrario, se contribuye a esa conservación y al desarrollo local. Eso es fundamental. Y luego, por lo tanto, cómo se comporte ese turista en ese entorno es clave y fundamental. Lo que pasa es que hay muchos ecoturistas que lo son y no lo saben, porque no hay que ser ecoturista convencido para disfrutar del ecoturismo. Eso es lo que nosotros intentamos llegar a mucha más gente, a un gente más amplia, en el que no es aficionado en la naturaleza o especializado en observación de la naturaleza, sino que disfrutas de ir a un entorno con un paisaje bien conservado para conocer esos valores naturales, cómo vive allí la gente, cuáles son las tradiciones. Por eso también es importante que los lugares no solo estén bien conservados, sino que estén vivos. Y el ecoturismo solo puede tener lugar en aquellos territorios donde la gente puede vivir allí, puede mantener su actividad, sus tradiciones, su vida. Por eso es fundamental, no solo depende del ecoturista, sino de cómo se gestiona ese territorio. Para eso es fundamental lo que han estado diciendo en las anteriores mesas, que se ponga de acuerdo pues todas las agentes que tienen que ver con el desarrollo turístico, las administraciones, las empresas, los gestores de los espacios protegidos y la gente del territorio. Tomando decisiones todos juntos, seguramente se vaya hacia un modelo que beneficie a todos, ¿no? Que genere un desarrollo económico que es fundamental, porque el ecoturismo, por ejemplo, nosotros, dentro de nuestros destinos acreditados que tienen esta forma de trabajar, pues hay cerca de 800 empresas también acreditadas que cumplen una serie de requisitos de compromiso con el entorno, contribución a la conservación de la naturaleza, uso y promoción de los productos locales y las actividades locales y los servicios locales, colaboración con los gestores. Bueno, pues gracias a eso, cualquier viajero que viaja con nuestras empresas, porque lo tiene difícil el viajero, decidir que sí, que no, que es ecoturismo, que no. Entonces, intentar ponérselo fácil para decir, bueno, si consumes o si disfrutas de este tipo de destinos, de este tipo de empresas y sus servicios, estás dejando una huella positiva, ¿no? Entonces, no es ni uno ni otro, son todos los que conjuntamente pueden asegurar que se realiza auténtico ecoturismo. Y es muy importante porque hay una moda ¿no? de la sostenibilidad del turismo que es fenomenal y fantástico que se siga hablando de eso, pero el poder estar convencidos y seguros de que eso que estamos haciendo en ese entorno natural tan valioso verdaderamente beneficia al territorio no es tan fácil, ¿no? Para un viajero. Así que es un poco todo y el ecoturista puede serlo o puede descubrir que lo es en ese viaje.
puede descubrirlo, por ejemplo, si usa el tren, yo creo que ya gana puntos como ecoturista. Nos ha quedado claro en una de las mesas anteriores el grado de sostenibilidad del tren. Lo ha dicho, no sé, Gonzalo, si la competencia o no sé cómo verlo, pero lo que queda claro es que el tren es, en este caso, sostenible, es eco. Si pensamos en un medio de transporte que lo sea, está claro que pensaremos en él, pero es también una experiencia, o tiene que ser también una experiencia, el viajar en tren. Sin duda, y por dejarlo claro, la compañía Renfe pública de todos los españoles y españolas es la más sostenible de todas ellas. Somos un modo de transporte sostenible por definición. Nuestros trenes eléctricos así lo son y compramos la energía renovable 100% certificada. Y además conectamos prácticamente todos los territorios por ancho convencional, por alta velocidad, ancho métrico también en la maravilla que supone el norte de España. Eso por un lado, sin duda. Y llegamos a más sitios que nadie y a todos los destinos. Conectamos muchos de los proyectos y las ideas que han surgido a lo largo de toda la jornada, ¿no? Y la experiencia, pues no hay nada mejor que viajar en un tren, sinceramente, yo creo. Es seguro, confortable, amplio, puedes dejar pasar el tiempo con calma, puedes ver el paisaje. Y en mi caso particular, en el área en la que me encuentro, en los trenes turísticos, yo tengo el privilegio, además, de gestionar algunas de las joyas de la corona de mi compañía. Trenes históricos que te llevan al pasado, en los que circulas en un coche de madera, como puede ser el tren de la Fresa, aquí que va de Madrid a Aranjuez, o trenes turísticos temáticos que organizamos de día para un público más familiar, quizá, que va a sitios como, el tren de los Molinos a Campo de Criptana, o hablábamos antes de una iniciativa que tenemos en Cáceres también de ecoturismo. Conectamos distintos territorios. También los trenes turísticos gallegos, que llevamos 15 años con un éxito increíble. El tren de los Faros empezamos dentro de poco. Y luego, por último, como experiencia ya única, diría yo, tenemos otra parte de este área que son los trenes de lujo de Renfe. Es una de las pocas compañías del mundo que tiene 3 trenes turísticos de lujo, el Transcantábrico Gran Lujo, el Costa Verde Express y el Al-Ándalus. Y ahí la experiencia es completa, porque el cliente está con nosotros 8 días, 7 noches, se despreocupa de todo, duerme en el tren, come en el tren, tenemos un restaurante y viaja a principios del siglo XX, en realidad, ¿no? En coches, ya digo, de 1920. Entonces, la experiencia, única. No nos lo cuentes todo, que tendremos que dejarnos algo para después. Pero precisamente experiencias yo creo que es lo que buscamos cuando viajamos, ¿no? Al final de los viajes nos traemos fotos, nos podemos traer una foto única que tienen 5 millones de personas más, igual de única que la nuestra, pero nos traemos sobre todo vivencias y experiencias, ¿no? Que es lo que vamos a buscar independientemente del entorno o no. Cuando uno piensa en un parque nacional para buscar experiencias, a lo mejor piensa como parque nacional, pero tú lo has dicho, hay 16. Puede haber experiencias de todo tipo, sin necesidad de salir de los parques. Efectivamente, bueno, nos centramos en parques nacionales, pero en conjunto, ¿no? El turismo de naturaleza, el turismo de espacios protegidos. Yo creo que lo importante aquí es la experiencia personal, la vivencia única de tú con tus sensaciones en ese momento. Entonces, te iba a decir, no es lo mismo, da igual, yo creo, el sitio, si tu experiencia es confortable, es única. Y eso es muy importante y en eso los espacios protegidos trabajan para que la experiencia de los visitantes sea única, sea en un entorno terrestre, marino, etcétera, etcétera. Creo que es bueno, antes se ha hablado, el ministro de Industria y Turismo ha dicho desestacionalizar, creo que es muy importante. Lógicamente en España tenemos los picos, sobre todo en primavera-verano. En los parques nacionales el mayor pico de turismo es en primavera-verano, pero no solo. Pero tenéis parques nacionales para todas las estaciones. Sí, efectivamente, eso iba a decir, pero no solo, ¿no? Porque tenemos los excelentes bosques de Picos de Europa, de Ordesa, que otoño es quizá uno de los ambientes mejores para visitarlo. Es muy importante que el visitante sepa que va a un sitio que está regulado. Lo bueno en concreto de los espacios protegidos, los parques nacionales, a través de la planificación se hace zonificación, se desestacionaliza, se hacen recorridos en diferentes ámbitos, territorios y estaciones, ¿no? Pues antes se hablaba también aquí, la nueva experiencia, que es verdad que es única, de la observación de la astronomía, ¿no? De las estrellas, o las aves, o el submarinismo en un parque nacional como el Archipiélago de Cabrera. Eso tienen que ser experiencias únicas y para eso tenemos que trabajar todos juntos
para que haya regulación, no queda otra. El año pasado llegamos en los 16 parques nacionales a 15 millones de visitantes. La media en los últimos 10 años eran aproximadamente 10. Hubo el bajón, lógicamente, del año de la pandemia, pero luego ha habido un pico que hay que regular. No queda otra si queremos que esa experiencia, como digo, sea única y que no te encuentres en un entorno natural masificado. Y para eso trabajamos los gestores con los municipios, con los operadores turísticos. En concreto trabajamos mucho, lógicamente, con la Secretaría de Estado de Turismo, con el Club Ecoturismo, a través de grupos de trabajo, sesiones que anualmente nos juntamos todos para ver cómo se puede mejorar esas experiencias únicas. Y yo creo que aquí es fundamental, como digo, ir de la mano todos. Los municipios, yo creo que a todos nos interesa además ver un parque nacional, darte un paseo a través de una senda con un guía especializado del Parque Nacional que te va interpretando lo que estás viendo, o sea, esa experiencia va a ser única, pero también luego voy al pueblo del entorno a comer algo, ¿no? La gastronomía rural, de cercanía, cultivada con esmero. Todo eso hacen paquetes que es lo que yo creo que es lo que nos interesa cuando vamos a un parque nacional, un espacio protegido, ¿no? Una experiencia única. En el ámbito, por ejemplo, no ya de parques nacionales, sino de reservas de la biosfera, que saben que es otra figura de protección que establece Naciones Unidas, la UNESCO, donde ahí el pilar fundamental no solo es conservación, sino es el desarrollo sostenible de las poblaciones y meter a las poblaciones en el entorno. Ahí tenemos marcas de calidad que creo que son fundamentales también para que el visitante, el turista, sepa que ahí se están haciendo bien las cosas, con unos criterios y unos objetivos claros. Tenemos la Carta Europea de Turismo Sostenible, la marca Reservas de la Biosfera Española, donde se ponen en valor servicios y bienes de las poblaciones del entorno que lo que hacen es mejorar su calidad de vida y que tu experiencia como visitante sea única. Estaba diciendo Javier que no importa tanto el lugar como la experiencia y yo estoy seguro que Gonzalo, que viene aquí a hablar de Coruña, dice sí importa el lugar. Porque, por ejemplo, en Coruña hay una apuesta clara porque el visitante se vaya con experiencias, bueno, no solo el visitante, también el vecino, relacionadas con la cultura, con los grandes eventos, con los conciertos, con toda una forma de vida prácticamente. Sí, bueno, hay una vinculación clarísima, ¿no?, entre construir experiencias únicas de la mano de la cultura. Cultura entendida en sentido amplio, ¿no? O sea, como forma de vida, como idiosincrasia, como identidad. Y efectivamente eso tiene una relación directa con lo que decía antes, ¿no?, con lo que es el propio entorno y la puesta en valor de un entorno que es singular. Yo creo que para crear experiencias únicas es importantísima la sostenibilidad, porque es la sostenibilidad quien nos va a permitir precisamente conservar, digamos, nuestra identidad y ofrecer eso que llamamos experiencias únicas. En el caso de Coruña, sí, efectivamente hay un dicho muy gallego, ¿no?, que habla de que, bueno, Coruña se divierte, Santiago reza, Vigo trabaja, ¿no? Y después en gallego se suele decir lo de vivir na Coruña, que bonito é, andar de parranda e dormir de pé. Bueno, eso es una forma... Ese es el himno oficioso de la ciudad. Es una forma de vida, o sea, es una ciudad que efectivamente vive en la calle porque, lo que decíamos antes, su carácter peninsular hace que tenga una luz especial, ¿no?, abierta al mar totalmente, una luz especial, y la gente vive en la calle y hace de eso pues una forma de vida. Entroncar eso, efectivamente, con plantear una oferta atractiva para el visitante, pues efectivamente tiene una relación directa con lo que decía antes de conservación de tu propia identidad para ofrecer una experiencia única. Sí es cierto que en términos sostenibles. Nosotros tenemos la ventaja, efectivamente, de aprovechar espacios únicos, como decía antes, ¿no?, abiertos al mar. Incluso los aprovechamos para crear experiencias de carácter cultural. Como bien sabes, incluso el San Juan que se celebra en la playa, lo hacemos de forma sostenible. Incluso conciertos en la playa, etcétera, etcétera. Pero bueno, de lo que se trata fundamentalmente es de realizar una oferta que ponga en valor lo que eres, tu forma de vida, ¿no?, o sea, lo que llamamos en Coruña cultura de vivir, y que contribuya decisivamente a que quien vaya a Coruña quiera repetir, que es algo que se ha comentado, ¿no?, en el día de hoy, que creo que es esencial, fidelizar. Y fidelizar se debe de hacer fundamentalmente, precisamente, en transformar, digamos, tu entorno de forma sostenible, pero sin abandonar en ningún caso tu propia identidad para ofrecer una experiencia que sea tan única que efectivamente haga que quien venga repita, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente ahí hay una vinculación directa del turismo con la programación cultural, pero siempre rodeado efectivamente de esa identidad que nos da el propio entorno.
Hablando del turismo y de los números, cuando Javier decía que 15 millones de personas han visitado en el último año los parques naturales, claro, todavía no vamos a hablar de masificación, pero se puede correr ese riesgo. Amanda, ¿el ecoturismo debe ser una alternativa al turismo de masas, incluso aplicando su filosofía en otros espacios, lo que hablábamos antes? Sí, de hecho los principios del ecoturismo son una herramienta para evitar lo que es la masificación o ese tipo de problemas que se puedan generar, por lo que he hablado antes, ¿no? Si tienes que garantizar una contribución a la conservación y al desarrollo local, pues tiene que haber una gestión que oriente en ese sentido. Afortunadamente los espacios protegidos gestionan activamente para evitar que ya empezamos a tener, a raíz de la pandemia sobre todo, pero también últimamente pues, esa mayor afluencia de gente a determinados puntos de algunos espacios protegidos, por ejemplo, pero que sepáis siempre que son unos puntos y en unos momentos determinados. Los espacios protegidos son muy amplios. A veces la gente piensa, por ejemplo, en Sierra Nevada y piensa en la estación de esquí. Sierra Nevada es un espacio protegido enorme. O sea que sí, el ecoturismo y la forma de gestionar ese producto turístico es una herramienta para evitar esas masificaciones. Nosotros, por ejemplo, pues procuramos, igual que se hablaba antes, ¿no?, de promocionar aquellos momentos y lugares donde va menos gente o donde hay menos afección a determinadas especies o puede afectar menos a la población, a la gente que vive por allí, ¿no? Pues intentamos promocionar. Afortunadamente la naturaleza tiene espectáculos durante todo el año. Entonces tenemos que buscar esa forma de redistribuir, ¿no?, de la actividad y los viajeros y la demanda. Ese es nuestro gran reto. Y es el ecoturismo pues una herramienta para conseguir eso. Si tenemos un destino con masificación, no podemos hablar de ecoturismo. Tenemos que intentar gestionarlo de forma que no sea así, porque tampoco va a ser una experiencia agradable, ¿no?, o que tú puedas pensar que es realmente de conexión con la naturaleza. Y sobre todo el ecoturismo no es solo lo que se hace, cómo se hace, sino que tienes que conocer un poquito más de aquel lugar que visitas. Por eso hablaba del guía. Los guías son la clave y el fundamento de las experiencias de ecoturismo. Y nosotros siempre animamos, cuando vayáis a algún espacio natural o de entorno natural, por favor, coger un guía un día solo y veréis. O sea, llegaréis a ver mucho más de lo que se ve a simple vista, que ya es maravilloso, ¿no? Pues esa es la clave, no solo visitar, sino conocer, irte de allí conociendo mucho más de aquello. Pero vamos, puede ser una ruta en la naturaleza o puede ser un taller de queso con un artesano, un productor agroalimentario que te cuenta aquello. Es la conexión, ¿no?, con el territorio. Y eso en el ecoturismo se hace en grupos pequeños. Bueno, la forma de gestionar el ecoturismo y de ofrecer ecoturismo, auténtico ecoturismo, es una herramienta para evitar esos problemas, ¿no?, que hablamos de, pues, bueno, de falta de singularidad, de masificación o incluso bueno, pues, que permita dejar economía en el territorio. Gonzalo tomaba nota en lo de los guías. No, es que coincido completamente en lo importantísimo de los guías y más en este tipo de experiencias. Y de hecho, nosotros en esto que comentaba antes de conectar, conjuntamente con la Diputación de Cáceres hemos puesto en funcionamiento unas rutas de ecoturismo, ¿no?, en realidad, la ruta de la biosfera del Tajo, la ruta del Geoparque Villuercas, donde en el trayecto del tren, los guías cuentan lo que luego van a ver. Separamos a la gente, que son unas 100 personas, en grupos más pequeños, justo lo que has dicho. Tal cual, tiene una degustación de productos de la zona, visitan una cueva, ven toda la... Y el guía es esencial para que esa experiencia sea plena. En este caso, en este tren, el guía lo va contando. En otros casos, como es diferente, ¿no? Pero el tren medieval, se me ocurre en Sigüenza, pues van vestidos y es más familiar, ¿no? Pero vamos, todo yo creo que es en la línea que ha comentado el ministro de evitar la hiperconcentración, ¿no? En ese sentido, todo lo que sea sacar de esos grandes destinos y nosotros en eso somos un aliado. Y es que me ha parecido tal cual, o sea, ¿no? Villuercas, eso quería decir. Al margen de eso, yo pensaba, siempre que piensa uno en tren, por lo menos de determinada generación, yo no sé si a los jóvenes ahora les pasará, es un espacio para la aventura, ¿no? Que todos asociamos el Orient Express, el Transiberiano, grandes historias que tienen lugar en trenes. Eso se consigue transmitir. Estás citando a la competencia de los trenes de lujo de Renfe. Orient Express... ¿Qué me dices?
Claro, es que lo vuestra tienes liga. ahí. O sea, Tienes que conocer el Transcantábrico Gran Lujo, ahí, el ahí, Costa ahí, Verde ahí vamos, Express, ahí vamos. el Al-Ándalus. Te garantizo que son mejores y más baratos, por cierto. Pero no tienen novelas, ni asesinatos. Bueno, es tranquilizador. Hacemos un juego del Cluedo y hacemos de todo, ¿eh? Pero sí, bueno. Pero sí, sí. podemos pensar que quien busque esa experiencia hoy en día en una época de trenes de alta velocidad también puede tenerla, ¿no? Bueno, también. Y yo creo que además tú que eres tan joven como yo, por lo menos, te habrás ido de Interrail, a lo mejor con 18 años, y habrás dormido en alguna estación de Escocia. No me dejaron, no abras esa herida. Bueno, o sea que sí que es una aventura el tren, desde luego, yo creo que en todos los sentidos. Y aparte, luego también, bueno, hablamos de esto en particular, pero todas las iniciativas que están haciendo el verano joven desde el gobierno para... Bueno, nosotros estamos encantados en Renfe porque tenemos muchísima gente joven, las bonificaciones, todo nos ha hecho tener una cantidad de viajeros espectacular, ¿no? Y muchos turistas también, claro. Bueno, como nos vamos acercando a la recta final, yo no quería dejaros marchar sin que me propusieseis, Gonzalo lo vas a tener fácil, pero igual hasta nos sorprendes, pero algún lugar donde podemos vivir esas experiencias, donde podemos tener ese contacto con la naturaleza o algún otro tipo de experiencia y que a lo mejor nos sirve para resumir todo lo que venimos contando, ¿no? Javier, ¿empiezas tú? ¿Sí? ¿Tienes 16 parques? Tenemos más, no solo parques nacionales Claro, en general. Digo porque Pero yo, tienes el típico problema de a ver con quién quedó mal. justo, eso te iba a decir. No me hagas escoger entre un hijo y otro. Ya. Es muy difícil. Puedes irte a la competencia, como hice yo sin querer. También. Yo lo que iría a lo mejor es, como hablamos desde el principio, a la experiencia. Entonces me da igual un parque u otro. Pero yo es un espacio imaginario donde tú vas, llegas a un sitio, por un entorno privilegiado, en un tren, ¿no? Y Si de aquí hacemos al final hacemos un combo, ¿no? Seguro, Vamos en tren seguro. al Parque Nacional saliendo de Seguro, Coruña y seguro. nos comportamos Tenemos con que hacerlo. ecoturismo. Sí, ¿Podríamos? sí. ¿Sí? Y llegas allí, te tomas un café en una tasca de un pueblo, visitas un centro de interpretación de visitantes del Parque Nacional, te enteras, ¿no?, de qué rutas hay, qué puedes hacer. Hay empresas de turismo rural asociadas a ese espacio protegido. Te vas allí y haces una ruta con un guía oficial, intérprete del territorio, donde te cuenta lo que a lo mejor tú directamente, si vas por tu cuenta, no ves. Subes a un pico o buceas para ver la especie X, o te pones a mirar las estrellas, da igual, te alojas en una casa rural, en un hotelito rural, en el municipio y tal. Coges, pues como decía también, la gastronomía local. Me da igual el espacio protegido que sea, pero esa es la experiencia, yo creo, más importante que tenemos que tener en cuenta y en mente. Y da igual uno u otro. Y quizá lo bueno que tienen los espacios protegidos es que esto se lo plantean y trabajan por ello. Trabajan a través de acuerdos, ¿no?, con los municipios, las entidades, las asociaciones, los productores. Esa es la experiencia que quiero. Me da igual uno u otro, ¿no? Es el sitio. Y así no me haces escoger entre uno Te has u otro. escapado bien, ¿eh? Te has escapado bien. Lo he intentado. Gonzalo, ¿nos vas a sorprender con el destino recomendado? A ver, yo haría un resumen rápido de qué haría si llegase a Coruña, ¿no? ¿O de qué harás Yo llego cuando a Coruña, imaginémonos, llegas al mediodía, efectivamente, comer hay que comer, ¿no? Eso es algo que decimos también bastante allá, comer hay que comer. Entonces me iría efectivamente a uno de nuestros restaurantes, ¿no? Aprovecharía, comería bien, algo que no es difícil allí, incluso hasta puedes comer bien sin pretenderlo. Daría un paseo, ¿no?, por la plaza de María Pita, por la Ciudad Vieja, y aprovecharía y me acercaría por ese paseo marítimo que comentábamos antes, que es el más largo de la Europa continental, iría hasta la Torre de Hércules. Entiendo que no llueve, ¿no?, ese día en Coruña. Es que normalmente... ¿O no importa? Yo lo comentaba antes, incluso se lo comentaba al ministro, que ahora tenemos una ventaja comparativa. A ver, el cambio climático es una desgracia mundial, es un desastre, pero sí que es cierto que en toda desgracia siempre se beneficia a alguien. Y nosotros, efectivamente, del cambio climático nos estamos beneficiando un poco, ¿no? Entonces, pues aprovecharía ese día despejado que ahora abunda más, ¿no?, que antes, en Coruña, subiría arriba de todo de la Torre de Hércules, aprovechando ese día despejado, miraría hacia el norte, saludaría a los de la costa de Cork, en Irlanda, que un día despejado y una agudeza visual media puedes llegar a verlos, bajaría de la Torre de Hércules, ¿no?, y volvería otra vez, dando un paseo, ¿no?, por la playa de Riazor, tal, volvería para el centro de la ciudad, yo que sé, pues después iría a un teatro a ver el Encuentro Mundial de Humorismo, o iría al puerto a ver un concierto, cenaría, porque igual que comer hay que comer, tanto andar además cenar hay que hambre, cenar, ¿no? Y luego ya lo que decíamos antes, andar de parranda y dormir de pie.
Y ya lo que pase a partir de determinadas horas se quedan esas horas. Lo que pasa en Coruña también se queda en Coruña. ¿Algún destino donde practicar ecoturismo o vamos a hacer como Javier y hablar de la Bueno, pues yo voy a ser menos experiencia? políticamente correcta, pero me lo ponéis más difícil todavía, porque tengo 51 destinos ¿Solo? acreditados, todos maravillosos, todos con singularidades, como bien lo ha explicado Javier. Y además tengo aquí 2 comunidades autónomas que están apostando fuertemente por el ecoturismo, que son Asturias y Euskadi, que la verdad que están apoyando, impulsando en colaboración con nosotros muchísimo este producto. Pero viendo que esta mesa es sobre todo gallega, ¿no? Pues he elegido la Reserva de Biosfera de Mariñas Coruñesas, que para nosotros en todos nuestros destinos siempre hay cosas increíbles que hacer y que disfrutar, pero las Mariñas Coruñesas es el primer destino de ecoturismo de Galicia certificado en ecoturismo. Lleva un trabajo como Reserva de Biosfera espectacular. Y gracias a eso pues está desarrollando un montón de iniciativas, tiene una red de más de 100 empresas comprometidas, formadas, apoyando la conservación de la reserva, y lo que hace es que tú vas a un alojamiento, a un restaurante de la biosfera y estás comiendo la naturaleza del territorio, el cultivo de allí. Puedes irte en un catamarán eléctrico a conocer bueno, pues las especies naturales, fauna, flora del río Mandeo, y además en el mismo catamarán una experiencia gastronómica única con algunos restaurantes que hay allí que son fantásticos, o irte a la ría y ver cerca de 200 especies de aves. La parte cultural también es magnífica, con lo cual Asmariñas además está trabajando mucho el tema del producto local, la gastronomía ligada pues, al territorio, la educación ambiental. Así que para mí, como destino emblemático, tenemos varios en ecoturismo, pero las Mariñas Coruñesas me parece emblemático en lo que estamos hablando. Ya decía yo, si al final, si las Mariñas Coruñesas a la ciudad hay un paso, aquí Claro. al final acabamos planteando una experiencia única a la que habrá que ir en tren, porque Gonzalo, yo no sé dónde me vas a decir, pero sí cómo llegar. Sí, yo no me voy a poder quedar quieto. Va a ser la cornisa cantábrica, sin duda. Aquí está el consejero de Turismo Vasco. Empezamos en Bilbao con el Costa Verde Express, que sale de ahí, de la Estación de la Concordia. Un viaje espectacular. Atravesamos Cantabria, llegamos a Asturias, donde también aquí ha estado la responsable, y Asturias, paraíso natural. Yo tengo una debilidad especial. Pero es verdad que la línea continúa. Seguimos en el ancho métrico, llegamos a Ferrol, a Galicia, por supuesto. Y ahí pues, acabaremos en Santiago de Compostela, en el parador de Santiago de Compostela. Ese es el viaje que hacen nuestros clientes y que creo que es espectacular. Y todos estos destinos me parecen increíbles. Y como habéis sido más breves de lo que yo esperaba y tenemos todavía tiempo, sí que no me gustaría dejar pasar algo que ha sobrevolado sobre la charla, que lo habéis comentado en varias ocasiones, que Gonzalo incluso lo veía como una oportunidad y que, hablando de naturaleza y ecoturismo, creo que es obligatorio. Javier, el cambio climático, ¿cómo se está notando? Y sobre todo, ¿qué puede hacer el turismo para no ayudar a que vaya peor? Bueno, el cambio climático es algo que excede a lo que es un espacio protegido, ¿no? Eso está claro. Le afecta muy significativamente, y nosotros, por ejemplo, en la red de parques nacionales, ¿qué hacemos? Tenemos una red de sensores de seguimiento del cambio global para con determinados indicadores, determinadas especies y tal. Sí que ya se está afectando, ¿no? Cada uno de nuestros espacios protegidos. Se ve claramente que está cambiando la tendencia de las poblaciones. Muchas de las... bueno, hay especies que tienen más movilidad y se pudieran adaptar, desde luego no con una generación o dos, pero se pudieran adaptar. Pero la vegetación sí que se están notando cambios muy significativos ya, está subiendo, ¿no? Un poco los ámbitos, ¿no? Los límites de cada uno de los ecosistemas. ¿Y cómo podemos no afectar eso? Pues es difícil, lo que tenemos es que planificar bien. Yo creo que los espacios protegidos no pueden ser espacios cerrados. Un espacio protegido tiene que adaptarse a los a las cuestiones, ¿no? Que la propia sociedad le hace llegar a ello, y entonces yo creo que un espacio protegido tiene que redefinirse para que los valores ambientales naturales que están dentro de ese espacio puedan moverse dentro y fuera del espacio protegido. Entonces, eso nos incluye no solo al gestor de ese mismo espacio protegido, sino a la ordenación territorial. Estamos hablando a nivel europeo, y en España se está hablando mucho de la infraestructura verde, ¿no? De que haya conexión entre sistemas naturales, entre puntos álgidos de biodiversidad de unos
territorios y otros. ¿Para qué? Precisamente para que no sean espacios cerrados, sino que haya como una red, un nexo de unión, donde la vegetación, las especies de flora, de fauna, etcétera, se puedan mover para que no lleguemos a la extinción, como se está viendo que en algunos lugares en 10 años se van a extinguir un número de especies porque no da tiempo con este ritmo de cambio climático a adaptarse. Como no voy a tener tiempo de volver a ti, ¿se viene el parque número 17? Espero que no, efectivamente, en eso estamos trabajando, a ver si conseguimos para el año que viene tener declarado el número 17º Parque Nacional, que sería el Mar de las Calmas, al sur de la Isla del Hierro. Sería el único y el primero exclusivamente marino, 100% marino en territorio español. Y en eso estamos trabajando con los principales sectores, la población local, los principales usuarios, los pescadores profesionales, los clubes de buceo. Y creo que es un lugar emblemático y si todo va bien y tenemos suerte, pudiéramos tener ese parque nacional en los próximos 2 años. Pues ojalá que sea así, Gonzalo. ¿Notáis cómo la gente busca refugio climático? Que a alguien que antes veranearía más hacia el sur se le hace muy cálido y prefiere buscar un poquillo de brisa en Coruña. Lo que notamos efectivamente con los datos en la mano es un aumento de la afluencia de visitante nacional proveniente del sur. Eso se produce, además se produce de forma generalizada, yo creo que en todo el norte, no es algo exclusivo de Coruña, sí que se produce cada vez más, fundamentalmente de Andalucía, efectivamente, Extremadura. Bueno, de Madrid ya es algo estructural, ya siempre, ¿no? Pero, y tiene una relación directa, efectivamente, con la agudeza de un cambio climático que creo que cada día vivimos más claramente. Yo creo que desde el punto de vista de un destino urbano como es Coruña, creo que tenemos una responsabilidad muy grande con respecto a realizar actuaciones que redunden efectivamente en criterios o apuesten por criterios de sostenibilidad, ¿no? en lo que se refiere a la oferta turística, ¿no? Nosotros hacemos una apuesta muy clara, muy rotunda en todos los eventos que realizamos porque sean eventos sostenibles. De hecho, incluso se realiza mucha pedagogía, porque creo que es muy importante también, ¿no? que se haga pedagogía con respecto a la situación, ¿no? medioambiental y al impacto, que yo creo que la gente no es consciente de eso. El impacto que tiene un evento, digamos, multitudinario en términos medioambientales es enorme, es enorme, ¿no? Es enorme y además con muchas derivadas. Entonces, yo creo que en los destinos urbanos, que además recae, ¿no? fundamentalmente su apuesta turística precisamente en la generación de eventos, ¿no? y en la generación de programación cultural, ¿no? y de otro tipo para la atracción de visitantes, creo que hay que hacer una apuesta muy decidida por la sostenibilidad en ese sentido y eso es lo que hacemos allí. Y efectivamente, sí, o sea, es que yo creo que vamos camino de convertir el norte en general en una especie de refugio climático, lo cual pues efectivamente deja muy claro el problema que debemos de enfrentarnos como sociedad. Y Amanda, solo notáis, en esos 51 puntos entre los que no querías elegir, me imagino que el cambio climático en la naturaleza se palpa todavía más, ¿no? Sí, yo creo que son territorios donde, además, si las actividades son sobre todo fuera, al aire libre, pues afecta y hay que adaptarse, ¿no? Lo que sí es bueno es que en territorios y zonas con naturaleza bien conservada también se lleva mejor y hay espacios pues con bosque de sombra, hay posibilidad de hacer actividades todavía en determinadas épocas del año. Lo que siempre es, hay que informar muy bien, hay que dar a conocer muy bien qué se puede hacer en cada época del año. Pero ya habéis notado que se cambia la agenda, que la agenda ha cambiado. Sí, las empresas lo notan. Las empresas notan, bueno, pues que hay épocas del año donde antes iban más y ahora se lo plantean. Y al revés. También estamos ahora justo analizando un poco ver si cambia la estacionalidad, porque también vemos que hay más afluencia en otras épocas, que eso también es bueno, ¿no? No siempre viajar en verano, sino el cambio climático pues también favorece a veces las visitas en otras épocas del año que antes no se visitaban. Igual, aunque es, como bien ha dicho, desgracia para todos, hay que ver el lado bueno y a lo mejor, en nuestro caso, nuestro gran reto es la desestacionalización, o sea, que las empresas puedan vivir todo el año de esta actividad. Bueno, pues es una oportunidad en muchos de nuestros territorios. El tren nota esa desestacionalización, no sé si como objetivo o como consecuencia de la situación que vivimos. Bueno, en realidad yo creo que el tren es en parte la solución, ¿no? Lo decía la Secretaria General de Movilidad Sostenible. Más trenes y conseguiremos entre todos luchar contra esto, que la verdad, yo creo que todos lo sentimos. Yo vivo en la ciudad de Madrid y dice, no, cada verano hace un poquito más de calor. No, es que este verano es el más fresquito del resto de mi vida. Entonces, es una realidad. Quiero decir que vamos aumentando la temperatura y contra eso hay que, no sé,
movilidad sostenible, sin duda, más ferrocarril, quizá tenemos que andar mucho más, montar en bicicleta, bueno, ahí ya, y la intermodalidad que se mencionaba, ¿no? Eso es esencial. Y bueno, si además en Galicia pues hace mejor tiempo, pues nos vamos a Galicia. La movilidad sostenible necesitamos impulsarla mucho más en nuestros espacios rurales. Sí. Porque lo tienen más complicado, no tienen números. Allí a donde no llega el tren, ¿no? Claro. Entonces necesitamos que llegue el tren, necesitamos que tengan su comunicación, su forma. Porque nosotros, por ejemplo, identificamos extranjeros que quieren viajar haciendo auténtico ecoturismo, los más responsables, y no quieren viajar en avión, y no quieren ni en coche, y quieren ni en tren, y no es fácil, ni en autobús. Y las zonas rurales son el siguiente reto, ¿no?, para la movilidad sostenible, y espero que vayamos a ello, que sigamos trabajando en ello. Pues nada, Gonzalo, te vas con deberes. Sí, bueno. Trabajamos para todo el mundo, o sea que, claro que sí. Gonzalo Pastor, Amanda Guzmán, Gonzalo Castro, Javier Pantoja, gracias por estar con nosotros hoy en esta cuarta mesa de este evento de turismo. Al final hemos visto que las experiencias se pueden llevar y se pueden dialogar con la naturaleza, que hay experiencias dentro, que hay experiencias fuera, pero que todas ellas, y más en este momento en el que nos encontramos, tienen y comparten la responsabilidad de ser sostenibles. Gracias y graciñas. Gracias. Hay una tierra moldeada durante milenios por los 4 elementos de la naturaleza: tierra, agua,